Quisiera aclarar que las diapositivas no tenía muy claro, la audiencia iba a ser bastante variada y el nivel de entendimiento de lo que es la terapia CAR, de cómo funciona. Así que va a haber diapositivas que están enfocadas a audiencia experimentada y diapositivas que son pues muy básicas, ¿no? Cada uno que siga la historia como mejor le parezca y, por supuesto, estaré dispuesta a contestar cualquier pregunta que pueda surgir. Aunque mi charla habla de las terapias CAR, espero que quede la impresión de que todo el conocimiento generado a raíz del estudio de las terapias con CAR-T es aplicable a cualquier enfermedad, que tenga un componente inmunológico, ya sean enfermedades autoinmunes o infecciosas, debidas a trasplantes alogénicos, etc. Y también espero que se queden con la idea de, aunque el presente de la terapia CAR son los tumores líquidos, los derivados del sistema hematopoyético, el futuro es sin lugar a dudas sólido. Y desde luego que sin ciencia no hay futuro, es un tópico y la mayor parte de la investigación que se está generando y que avanza el campo de la terapia CAR se está realizando en centros académicos. Y en ese sentido espero que se perciba a lo largo de mi presentación la velocidad a la que está evolucionando este campo y que esta evolución es gracias a la investigación translacional efectuada, como he dicho, en mayor parte en ámbitos académicos. El surgimiento de la inmunoterapia viene de la mano del estudio de los mecanismos de transformación tumoral. Y en el año 2000, he puesto aquí una MAC como referencia temporal, se creía que eran 6 las transformaciones que eran necesarias para que una célula normal se convirtiera en tumoral. Y estas incluían pues, la resistencia de señales inhibidoras, la inhibición de tejidos, la invasión de tejidos y capacidad de adquirir metástasis, la capacidad de generar vascularización, la inmortalidad, evasión de apoptosis y, por supuesto, la autosuficiencia proliferativa. Y hasta entonces todas las terapias antitumorales estaban dirigidas precisamente a la capacidad proliferativa, ¿no? A dañar la célula mientras se está dividiendo, excepto por un par de anticuerpos que habían aparecido a finales del siglo XX más específicos. Y 11 años después, a estos 6 marcadores se añadieron otros 4. Y 2 de ellos están asociados al sistema inmune. La capacidad de evadir la vigilancia del sistema inmune y la actividad proinflamatoria. Poco antes ya se había demostrado la efectividad de anti-PD1 y de anti-CTLA-4 y esto había dado el pistoletazo de salida al uso de terapias dirigidas, no a la proliferación celular, sino a su capacidad de ocultarse y de evadirse del sistema inmune. Y al mismo tiempo que se van haciendo evidentes los mecanismos de transformación tumoral, el mundo de la terapia CAR va emergiendo poco a poco. Y en el año 1989, Selig Sar crea el primer receptor sintético, utilizando una región constante del receptor de las células T y lo fusiona con la región variable de un anticuerpo. Cultivar células T aún era muy difícil por aquel entonces, y hasta 1992, gracias a Michel Sadelain, no se descubrió la forma de introducir vectores virales en el interior de las células T para expresar ADN exógeno. Y no es hasta la segunda decena del siglo XXI, que se producen los primeros éxitos de la terapia CAR. Y entonces es cuando realmente la inversión privada y la industria farmacéutica empieza a invertir en las terapias celulares y a mediados del año 2017 es cuando la FDA, la Institución Reguladora de Medicamentos de Estados Unidos, aprueba la primera terapia CAR. En los últimos 5 años, el campo ha explotado literalmente, el campo de las terapias celulares adoptivas y la trayectoria de crecimiento no tiene pinta de cambiar. Obviamente, con el COVID las cosas han desacelerado un poco, pero definitivamente es un campo que está aquí para quedarse. Y este diagrama, que parece un mapa estelar, representa diversidad de productos y dianas terapéuticas que están en diferentes estadios de desarrollo en el sector privado. Esto es sector privado. En el centro están las 3 grandes que han sido aprobadas, Gilead, Novartis y Bristol Myers, antiguamente Juno, y todos ellos están dirigidos a la misma diana, CD19, para el tratamiento de diferentes enfermedades derivadas de las células B. La siguiente diana que está esperando para ser aprobada posiblemente a finales de marzo es para BCMA, es el compuesto de Bluebird para linfomas foliculares.
Los ponentes anteriores a mí han hablado un poco bueno, qué es una CAR-T, pero yo quiero dar un pasito atrás porque voy a hablar bastante de ciencia, ¿no? Y voy a dar ejemplos de cómo los conocimientos científicos van alimentando las siguientes generaciones en este ciclo virtuoso, ¿no? de investigación translacional, donde los descubrimientos que se hacen en la pollata van a la cama del paciente y luego vuelven. Estudiamos las muestras de los pacientes y eso ayuda a generar la siguiente generación mejorada de medicamentos. Entonces, para la audiencia que no está familiarizada con inmunología o con la terapia en sí, voy a dar, 4 pinceladas de 4 conceptos muy básicos. El primero es, bueno, que son las CAR-Ts, ¿no? Y las CAR-T son células T que están modificadas genéticamente para expresar en su superficie un CAR. ¿Y qué es una célula T? Una célula T es un linfocito que es un componente del sistema inmune cuyo principal propósito es identificar y matar células que muestran en su superficie algún tipo de anomalía. Y esta anomalía puede venir o bien porque la célula ha sido infectada por un virus, o bien porque la célula está empezando un proceso de transformación tumoral. Una metáfora, una comparación sería, por ejemplo, los perros que van olfateando en el aeropuerto el equipaje, ¿no? En busca de sustancias que no deberían estar ahí. Bueno, las células T van olfateando las células de su entorno y lo hacen utilizando unos receptores que se llaman los receptores de células T o TCRs que están en su superficie. Y estos receptores están formados por varias proteínas, varias moléculas que tienen una parte exterior con la que reconocen y olfatean, olisquean las células de su entorno y una parte interior que transmite señales. Las moléculas que reconocen y que identifican a las células como propias o como ajenas se llaman antígenos. Y los antígenos tumorales son moléculas que son específicas de las células que están en un proceso de transformación tumoral y que permiten al sistema inmune diferenciar una célula normal de una célula que está en un proceso de transformación. Y por último, ¿qué es un CAR? Bueno, un CAR viene de las siglas en inglés de Chimeric Antigen Receptor. Es un receptor porque se sitúa en la parte exterior de la célula. Tiene una región exterior que es la que percibe al antígeno y esta región es una región variable y es esencialmente un anticuerpo. Es específica como un anticuerpo y es variable como un anticuerpo. Y según esta región, esa va a ser la especificidad del CAR. Luego tiene una región que es una bisagra, un hinge que proporciona flexibilidad y que según su longitud y su composición puede determinar pues, la fuerza con la que se transmite la señal al interior de la célula. A continuación tenemos una región transmembrana, que es la que le dice al receptor dónde tiene que ponerse y dónde, y cómo, en qué orientación, ¿no? Pues la parte del anticuerpo hacia afuera y la parte estimuladora hacia adentro. Y por último tenemos la región del interior de la célula, que es la parte estimuladora y es la que realmente transmite la señal al interior. Y esta parte estimuladora está formada por distintos componentes que en la naturaleza forman parte del TCR de la célula T. Y por eso se llama quimera. Es una composición de moléculas que en la naturaleza se encuentran en partes diferentes, ¿no? Un poco sería como los monstruos de la mitología griega que están formados con partes de diferentes animales. Los CAR son absolutamente modulares y según las piezas que se utilicen para su formación, su arquitectura va a determinar su especificidad y también su eficacia. ¿Y cómo funcionan? Bueno, cuando un CAR, una célula CAR-T, se encuentra con un antígeno tumoral expresado en la superficie de una célula T, se produce un cambio conformacional. Y este cambio, este clic, lo que hace es transmitir una señal activadora al interior de la célula. Lo que sucede a continuación es que la célula T va a liberar una serie de sustancias que van a perforar, a penetrar en la célula tumoral y la van a matar. Y por otra parte va a producir una serie de citoquinas, de compuestos químicos que van a alertar a las células de su entorno, a decirles que es el momento de proliferar y que se está montando una respuesta inmune. Así que el resultado neto de esta reacción es, por una parte, la muerte de la célula tumoral y por otra parte, la proliferación de la célula CAR-T. Si en vez de encontrarse con una célula tumoral se encuentra con una célula normal, no pasa absolutamente nada. No hay reconocimiento del antígeno tumoral, no hay activación, no hay muerte, simplemente las células continúan su camino.
Esto es posible que sea muy evidente para parte de la audiencia, pero para otra no, así que me parece interesante describir un poco cómo lo hacemos en el laboratorio, ¿no? Y cómo sabemos si un CAR funciona o no. Porque esto es lo que realmente mueve el campo hacia adelante. En el laboratorio utilizamos células de donantes normales, donantes sanos, extraemos células T y las activamos con unos bits, unas partículas que tienen anticuerpos que a las células T les gusta mucho. Y cuando se activan, las células T empiezan a proliferar. Y cuando están en este estadio de proliferación, de expansión, lo que hacemos es introducimos, utilizando vectores virales, la cadena, la secuencia de ADN que codifica el CAR. El resultado es una expansión de células T que expresan este CAR, son las CAR-Ts. Varios días después de este proceso, lo que hacemos es medir la presencia del CAR en la superficie de la célula y utilizamos una técnica que normalmente lo hacemos por citometría de flujo y esto nos permite saber qué proporción de las células han recibido el CAR y con qué intensidad se expresa, ¿no? En qué cantidad. A continuación realizamos una serie de estudios funcionales y fenotípicos. Para los estudios funcionales lo que medimos son las dos características que mencioné antes. Por una parte, la capacidad de la célula CAR-T de secretar citoquinas, esas sustancias que alertan y que aumentan la proliferación, las interleuquinas y los interferones. Y por otra parte, medimos la capacidad de la célula CAR-T de matar a las células tumorales, a las células que expresan el antígeno tumoral en la superficie. Y esto se llama un ensayo de citotoxicidad. Y simplemente vemos si las células tumorales en contacto con las células CAR sobreviven o no. Y también realizamos ensayos fenotípicos, en los cuales esto lo hacemos típicamente utilizando o citometría de flujo o CyTOF, que es como citometría pero con espectrofotometría de masas, y comprobamos la calidad de las células de la población, si hay un cambio hacia una población más efectora, más de memoria, etc. Y también más adelante viene la experimentación en vivo. Normalmente utilizamos ratones que están inmunodeprimidos, no tienen sistema inmune para evitar problemas de rechazo y en los ratones inyectamos por una parte primero los tumores y a continuación las células CAR. Y después utilizando sistemas de luminiscencia in vivo hacemos un seguimiento o bien del tumor o bien de las células CAR para ver estudios de tráfico de las células y proliferación, etc. En el laboratorio, el proceso en la clínica es exactamente el mismo. Simplemente que en vez de hacerlo en una campana de cultivo, todo se sucede en un proceso cerrado, aislado y estéril. En este caso, esto es una máquina, es un Prodigy, que me parece que son las máquinas que se están utilizando en Barcelona y son las que se van a utilizar en Galicia. Ahora se están desarrollando otras plataformas, pero el proceso es exactamente el mismo. Las diferencias son que las muestras, las células T, en vez de proceder de un donante sano, proceden del paciente y también vuelven al paciente. Y durante todo este proceso están, como he dicho, en un circuito cerrado. Entonces, para que un CAR funcione, hay una serie de claves para que esto sea efectivo, ¿no? Y dos de ellas, voy a hablar de 4, pero se puede desglosar y se puede hacer muy complejo. Pero dos de ellas se refieren al antígeno. Y que tiene que ser homogéneo, homogeneidad de la expresión del antígeno, que todas las células tumorales expresen ese antígeno en la superficie. El siguiente sería especificidad, es decir, que el antígeno se expresa en las células tumorales y no en las células normales. Y si se expresa en las células normales, pueden pasar dos cosas, o que lo haga en una cantidad muy inferior a la cantidad que se expresa en las tumorales, o que se exprese en un tejido normal que sea dispensable para la vida. A continuación está para que un CAR sea efectivo tiene que alcanzar el tumor, tiene que ser capaz de circular y de encontrar el tumor. Y esto es un problema sobre todo en el tratamiento de tumores sólidos. Y por último está la persistencia, que una vez que metemos los CARs dentro del organismo del paciente, el CAR sobreviva y perdure y prolifere y que dure tanto tiempo como dura el tumor. Entonces, el primer CAR, al igual que los 3 que están actualmente aprobados para su uso en clínico, están dirigidos a la expresión de la proteína CD19. ¿Y por qué? Eso no es coincidencia. Lo que pasa es que CD19 es la diana perfecta, es el antígeno perfecto, porque se expresa en la superficie de todas las células tumorales, de las células
de las células B. A lo largo de la diferenciación de las células B, vemos que CD19 aparece en la superficie muy temprano durante la maduración y se expresa en la superficie de todas las células B, de las cuales derivan las enfermedades que afectan a las células B. Y por otra parte, se puede reemplazar farmacológicamente, es decir, aunque el CAR mate a las células B sanas, no tumorales, su función es reemplazable con farmacología. Esta es Emily Whitehead y fue el primer paciente pediátrico en recibir la terapia CAR para CD19. En este momento yo estaba trabajando en el Hospital Pediátrico de Filadelfia, en CHOP, y Emily estaba completamente desahuciada, tenía una enfermedad muy resistente, había recibido varios ciclos de quimioterapia, y su tumor seguía volviendo. Entonces su oncólogo, el doctor Steve Grapp, contactó con el doctor Carl Jung, que por aquel entonces estaba empezando a hacer sus ensayos clínicos en pacientes adultos en la Universidad de Pensilvania, y decidieron intentar tratar a Emily con células CAR-T. Tardaron 6 meses en producir las células CAR de la sangre de Emily, lo cual es una eternidad, considerando que hoy día se consiguen hacer células CAR-T en 6 días o 7 o 9. Y cuando la trataron a los 14, Emily se puso muy enferma, sufrió un shock citotóxico tremendo y estuvo en coma 14 días. Pudieron controlar ese shock utilizando anticuerpos anti-interleuquinas 6, y a los 23 días del tratamiento las células tumorales habían desaparecido de la sangre de Emily. Así que Emily no solo sobrevivió al tratamiento, sino que sobrevivió al cáncer, y esta es Emily el año pasado, 8 años después de su tratamiento, y sus padres fundaron la Emily Whitehead Foundation, y que son portavoces y defensores de esta terapia, y participan en el grupo que fue a la FDA a solicitar que esta terapia se aprobara con indicación para pacientes pediátricos con enfermedades de células B persistentes y refractarias. Y en el 2017 la FDA aprobó la aplicación de Kymriah, que es el producto de Novartis, y fue la primera vez que una terapia oncológica se aprobó con indicación pediátrica antes que indicación adulta. Al año siguiente se aprobó la indicación para adultos y también se aprobó el segundo producto, el Yescarta de Gilead. Y actualmente Kymriah se administra aproximadamente en unos 100 centros de Estados Unidos. Durante los ensayos clínicos realizados por Novartis y por Gilead, descubrieron que el 50% de los pacientes sucumbían a la enfermedad. Si tenemos en cuenta que los pacientes que reciben esta terapia va a fallecer con una probabilidad del 95%, una supervivencia de en torno al 50% es algo muy significativo. Y cuando buscaron las causas de las recidivas, se encontraron con que CD19 había desaparecido de la superficie de los tumores. Entonces, ante este escenario, urgía contestar, bueno, ¿cuál es el mecanismo molecular? Y podemos prevenir que CD19 desaparezca de las células. Y utilizando las muestras de los pacientes de CHOP que recibieron la terapia al mismo tiempo o poco después que Emily Whitehead, lo que descubrimos es que encontramos mutaciones en la proteína de CD19. Encontramos un mecanismo que se llama splicing alternativo del ARN, que resulta en un cambio en la estructura de CD19. Y este cambio hace que CD19 no migre a la superficie de la célula, sino que se queda en el interior, resultando completamente invisible a la terapia. Así que lo que aprendimos de los pacientes, se volvió al laboratorio y decir, bueno, ¿y ahora qué hacemos? ¿No? Las células han perdido CD19 y ahora ¿qué hacemos? Entonces se buscó la siguiente diana. Y la siguiente diana fue CD22. Y CD22, como está aquí indicado, se expresa en estadios muy similares a CD19, lo cual pues suena muy conveniente. En el NIH, Terry Fry en el laboratorio de Crystal Medical diseñaron un CAR dirigido a CD22, y aunque estos datos están obsoletos, el ensayo clínico continúa abierto en el NIH y el porcentaje de respuesta completa es mayor incluso que el 73%, me parece que andan en torno al 90%. Y bueno, una imagen vale más que 1000 palabras. Aquí vemos el tumor, un PET, antes del tratamiento, aquí está indicado el tumor. Al mes ya se observa una reducción parcial, a los 3 meses y medio es prácticamente indetectable y a los 5 meses el tumor ha desaparecido.
Sin embargo, en algunos tumores, en algunos pacientes el tumor regresaba y en este caso CD22 no desaparecía, sino que simplemente se atenuaba su expresión, bajaba un poquito. Entonces, otra vez volvemos al ciclo de la investigación y vamos a investigar en los pacientes, bueno, ¿qué podemos hacer para solucionarlo? Por una parte, podemos hacer un CAR que sea más efectivo contra células que presenten poco antígeno, para sensibilizar al CAR cuando encuentre tumores con menos antígeno de lo normal. O por otra parte, ¿por qué no hacemos CARs que ataquen múltiples dianas al mismo tiempo, reduciendo así la probabilidad de que el tumor escape? Para contestar la primera pregunta, Robbie Meissner diseñó un panel de células tumorales que expresaban en la superficie cantidades diferentes de CD19. Este es el número de moléculas de CD19 presentado en la superficie de cada uno de estos clones. Y cuando hizo un ensayo citotóxico para comprobar si las células CAR podían matar estos tumores o no, vio que efectivamente cuando la célula tumoral expresaba en torno a 46.000 moléculas de CD19 en la superficie, eran rápidamente eliminadas por las células CAR. Pero células tumorales que expresaban 2.000 o menos moléculas de CD19 en su superficie resistían a la acción del CAR. Entonces, Robbie se puso los guantes y cogió todo el kit de módulos y de partes del CAR y empezó a probar diferentes combinaciones de membrana, de bisagra, de estimulación, y encontró una combinación que hacía que un CAR que no respondía a tumores con densidades bajas de antígeno en su superficie se volvieran eficientes. Al mismo tiempo, en el ámbito de, bueno, podemos hacer CARs que ataquen múltiples dianas. Bueno, hay varias maneras para hacer esto, ¿no? Por una parte, podríamos intentar introducir en el paciente mezclas de CARs y meter CARs que expresan, células T que expresan CARs para CD19 y células T que expresan CARs para CD22. Otra opción sería intentar expresar los dos CARs dentro de una misma célula, lo que sería un multiCAR. Y la tercera opción sería, bueno, rizar el rizo y hacer CARs que sean bivalentes y que expresen en su superficie una región variable que sea afín tanto a CD19 como a CD22, lo que se llamaría un tándem CAR o bivalente o biespecífico. Después de varios estudios, se llegó a la conclusión de que cuando se mezclan dos CARs, uno de ellos siempre desplaza al otro. Entonces, da igual la proporción que se mezcle, uno acaba ganando al otro siempre. En la segunda opción, cuando se introduce más de un CAR en la célula, la expresión en la superficie es baja, la carga de ADN es demasiado, la célula se sobrecarga y el CAR no se expresa en cantidad suficiente como para que la célula funcione bien. Así que la última opción es con la que fue el equipo de Terry Fry y diseñaron CARs biespecíficos para CD19 y CD22. Y estos CARs están actualmente en ensayos clínicos en Stanford. Hay dos ensayos clínicos, uno para adultos y otro para pediátricos, para enfermedad refractaria resistente de BLL. Y bueno, aquí están los detalles del ensayo clínico, podemos abordarlos más tarde. De nuevo, una imagen vale más que 1000 palabras. Este es un paciente que se presentó con una forma linfomatosa de la leucemia y vemos que después de recibir el CAR todos los tumores, todas estas manchitas desaparecen. Entonces, lo cierto es que el éxito de las terapias CAR-T en los tumores líquidos es innegable, aún se puede mejorar, pero este éxito no se expande al ámbito de los tumores sólidos. Y la investigación académica en este sentido es absolutamente necesaria para avanzar en este campo. Esto es una compilación de ensayos clínicos realizados diferentes dianas, diferentes enfermedades, todas de tumores sólidos, y las respuestas son bastante deprimentes. Y el motivo por el que los tumores sólidos son tan difíciles de tratar es porque están llenos de obstáculos. El primero suele ser que son muy heterogéneos. Así que encontrar un antígeno cuya expresión sea homogénea y específica es muy difícil. El segundo está en el entorno del tumor. La ventaja de los tumores líquidos es que por hallarse en la sangre son de fácil acceso para las células CAR-T, pero los tumores sólidos generan a su alrededor un entorno que es muy difícil y hostil y dificultan no solo la llegada del sistema inmune, sino que además genera un microambiente que es muy desfavorable para la actividad inmunológica. Entonces, para mejorar los resultados en tumores sólidos hay que superar varias barreras y el primero es de la heterogeneidad tumoral.
Y en este sentido, en el año 2013 arrancó un esfuerzo multicéntrico liderado por John Maris y Crystal Mackall, que entonces estaba en el NCI y que estaba financiado por la Asociación Americana de Investigación de Cáncer, la iniciativa Stand Up to Cancer y la Fundación St. Baldrick's. Y el objetivo era hacer estudios genéticos para identificar nuevas dianas terapéuticas para el tratamiento de cáncer pediátrico. Fruto de este esfuerzo son estas 4 dianas, hay otras, pero bueno, estas son 4 que quiero mencionar: el gangliósido GD2 para neuroblastoma, osteosarcoma y para glioma difuso, el Glypican GPC2 para meduloblastomas de grupos 3 y 4 y neuroblastomas, la proteína de checkpoint B7H3 para tumores teratoides, meduloblastomas, sarcomas, neuroblastomas y algunas leucemias mieloides, y la proteína circulante papalysin para sarcomas de Ewing. Las buenas noticias es que para 3 de estos, para 3 de ellos ya tenemos CARs funcionando, y de hecho en el caso de GD2 y los DIPGs, el paper salió publicado en Nature Medicine en mayo del 2018 y menos de 2 años después ya se había abierto el ensayo clínico y ya se han tratado los primeros pacientes en Stanford con este CAR. Eso en cuanto a homogeneidad de antígeno. Para mejorar los resultados, el siguiente problema que tenemos que superar es la penetración tumoral, ¿no? El tráfico. Y para modelar el tráfico, Joanna Cerubad en el laboratorio utilizó un modelo de tumor de cerebro, el tumor rhabdoide teratoide atípico. Y es un tumor muy agresivo de cerebro que afecta a niños menores de 3 años. La supervivencia es de alrededor de 17 meses y el marcador principal es una mutación en el gen SMARCB1 que resulta una desregulación transcripcional generalizada. El modelo de ratón que utiliza consiste en implantar el tumor en el cerebro del ratón. Una vez que se ha implantado y expandido, aproximadamente a los 8 días, inyecta las células CAR-T en diferentes localizaciones, o bien en el mismo sitio del tumor, o sea, intratumoral, o bien en la región ventricular opuesta al tumor, o bien intravenosa, sistémica, en la cola del ratón. Y lo que observó es que las células que se inyectan en la región intracraneal son muy eficaces. Y a los 18 días, en estas imágenes, lo que estamos viendo, lo que emite la señal, procede del tumor. Y vemos que a los 18 días han desaparecido completamente los tumores en los casos en que los CARs se han implantado en la región intracraneal. Sin embargo, cuando los CARs se inyectan sistémicamente, no hay un beneficio clínico. Y para alcanzar curación con células que se inyectan de vía sistémica hacen falta 10 veces más células. Entonces, sabemos que las células tienen un problema yendo del sistema al cerebro, pero ¿qué pasa al revés? Y para probar esta hipótesis, si las células CAR inyectadas en el sistema nervioso central son capaces de salir, lo que hizo es, una vez que se habían curado los tumores en el cerebro, volvió a implantar tumores, pero esta vez en el lateral del ratón, en un flanco del ratón. Y lo que comprobó es que las células que había inyectado en el cerebro eran capaces de salir del sistema nervioso central y erradicar estos tumores. Y la última barrera de la que quiero hablar, la he dejado para el final, es la parte de investigación más básica, y es la centrada en la función y en la actividad de las células T, que debido a la activación constante por la presencia del antígeno tumoral y al ambiente hostil, sufre un proceso de disfunción y agotamiento que todavía no comprendemos del todo y que sin duda supone una de las barreras más importantes cuando se trata de tumores sólidos. Y para estudiar el agotamiento celular nos hacía falta un modelo in vitro. Y en el laboratorio Rachel Lynn desarrolló un modelo en el cual utiliza un CAR que señaliza de modo constitutivo sin necesidad de antígeno, es lo que se llama una señalización tónica. Sin necesidad de un antígeno, el CAR está señalizando constantemente. Y hemos hecho muchos estudios para confirmar que estas células, en tan solo 15 días, presentan los mismos marcadores funcionales, transcripcionales y epigenéticos que indican el agotamiento y que están descritos por otros modelos de infección crónica. Y utilizando este modelo, hemos aprendido
que se puede prevenir el agotamiento celular y que si sobreexpresamos el gen Jung, esto proporciona resistencia contra el agotamiento celular. También hemos aprendido que se puede retroceder y que si inducimos periodos de descanso en la señalización del CAR, se pueden reprogramar las células y revertir a un estado transcripcional y epigenético sano. También hemos aprendido que añadiendo dasatinib durante la manufactura, bueno, dasatinib es el inhibidor de quinasas de la familia SRC. Si añadimos dasatinib durante la manufactura de las CAR-T, se mejora la función de las células cuando se inyectan in vivo. También hemos aprendido que dasatinib bloquea la señal de activación de los CARs y que puede ser utilizada como un mecanismo de seguridad en casos de toxicidad. Y por último, que la incorporación de módulos regulatorios y utilización de biología sintética que permite controlar la expresión o la actividad del CAR mejora su función y pueden ser utilizados para controlar toxicidad. Todas estas investigaciones están en este punto en el cual estamos pensando, bueno, ¿cómo vamos a introducir todos estos nuevos descubrimientos dentro de la nueva pipeline de manufactura, ¿no? ¿Cómo incorporamos Jung? ¿Utilizamos un plásmido bicistrónico? ¿Nos va a hacer falta un safety switch o no? En el caso de dasatinib, bueno, ¿cuánta damos? ¿Cómo la damos? ¿Cuál es la dosificación durante la manufactura dentro del Prodigy y luego en los pacientes in vivo? Y luego podemos utilizar nuevas drogas para regular diferentes componentes sintéticos. Y quiero terminar con esta imagen, aquí ya amaneció por fin, pero espero que se hayan quedado con la impresión de que estamos viviendo el amanecer de la terapia CAR, que esto es solo el principio y queda mucho por hacer. Que esta terapia tiene el potencial de cambiar la calidad y la duración de vida de muchos pacientes y que ahora se está utilizando en pacientes cuyas células T vienen machacadas después de muchos ciclos de quimio, de radio y quizás los porcentajes de supervivencia serían mayores si se utilizaran como primera línea de tratamiento. También quiero resaltar que la terapia CAR, tanto su aplicación clínica como la investigación translacional requieren un apoyo institucional masivo y un trabajo en equipo constantes. Y bueno, esta es la imagen, estos son solo algunos del equipo. Esta es la doctora Makal en el centro del el Center for Cancer Cell Therapy de Stanford. Y por último, quiero mencionar a la gente a la que superviso en el laboratorio de Crystal. Es un equipo excelente, motivadísimo, talentoso de investigadores, estudiantes y médicos de los cuales aprendo mucho todos los días. Y bueno, eso es todo. Muchas gracias por su atención.